Bien. Vamos con la 26, que la busco para ponerla. Bien. Ahí puse la 26, que tiene un poco que ver con esto que estuvimos viendo. Los dejo que la lean un toque, que piensen, marquen y lo charlamos.
Bien, ¿qué está pasando acá? ¿Qué les parece que pasa? Me da la sensación, no sé, como que él quiso a alguien, a su amada, y como que se diluyó ese amor. Como que en algún momento se ve que la quiso mucho, pero después en la segunda parte ya desaparece ese amor. Porque al principio le aparece, va, no sé, por ahí son huevadas, perdón, son pavadas lo que Dale. digo. Pero digo, al principio aparece ese yo poético contando, como habíamos visto el otro día, esbozando, eh, y, y ya después como que desaparece ese yo en la segunda estrofa Ujú. de- porque empieza a hablar digamos, del amor, pero no ya el amor a esa mujer. Digamos, por ejemplo, dice, voces que hacen correr cuatro poetas que en invierno se esbozan con lira, ladridos, pero tú sabes, y yo sé que esta vida con genio muy contado, el que escribe y con otro cualquiera hace poesía. Que él es el genio que puede hacer la poesía, pero me da la sensación que ella no está. Por ahí sí está, ¿eh? Pero a mí me da la sensación que ella no está, que se le fue, Ok. que él es el genio. Sí, obviamente él siempre es el genio, ¿no? Sí. ¿El resto? Yo le encuentro como una crítica, ¿A qué? eh, justamente a lo último que dijo Vale, ¿no? Al genio, por un lado un genio y otro, por otro lado, uno que puede hacer poesía con dinero. Después veremos si está bien o está mal. Justamente por por los últimos tres versos. Sí. eh, Está muy claro ahí. Como dice, tú sabes y yo sé que en esta vida, con genio, es muy contado quien la escribe, y con oro cualquiera hace poesía. Después veremos si está bien o está mal. Sí, sí. ¿Qué más? Los escucho. Bueno, en reiteración con lo que dicen mis compañeros, se ve esta complicidad con la amada, ¿no? Del quehacer, del buen escribir, ¿no? Del talento. Cuando le habla, cuando se dirige a ella, ¿no? Dice, muchos pueden escribir sin, digamos, llegar a una interpelación, pero sabemos que es lo talentoso, ¿no? ¿Cuál es la esencia del genio? El- Bien. ¿Algo más que quieran agregar? ahí tomando lo que decían los chicos, sobre todo Mariano, está un poquito lo de Lord Byron, ¿no? La vida de Lord Byron. Byron, ¿En qué sentido? esto que decía Mariano, con oro cualquiera hace poesía. Bueno, el que tiene plata, por ahí le resultaba más fácil hacer poesía que el otro bueno, que se le dificultaba y era el genio que tenía que trabajar o escribir, no sé ¿Mm? cómo decirlo. Yo por ahí, profe, pensé que también estaba haciendo como una crítica a otros poetas, diciendo que la poesía de él van a haber poetas que van a decir que esa poesía no es considerada poesía y que él, digamos, su amada y él saben que lo que realmente es poesía es lo que escribe el genio, diciendo sea él mismo genio, y que esos poetas que por ahí lo van a criticar hicieron, digamos, poesía como cualquiera lo hace. Bien, bien. Sí, sí. Va todo por ahí. Si yo les digo que además de eso busquen, si ustedes tuvieran que defenderme frente a lo que yo digo,
Y yo digo además que ahí hay una crítica social. ¿Qué palabras o qué ideas hay ahí que pueden pensar de una crítica a la sociedad? Al fin del siglo XIX, Bien, eso es material muy y importante y prosaica. nadie lo mencionó. Habla del siglo en el que él está. O sea, si Material. alguien está hablando del lugar o de la época en la que está escribiendo o el que sea, lo que sea, eso es importante porque nos abre la lectura del poema. Entonces, ¿y qué es lo que se ve en el poema que él está criticando de ese siglo? ¿Qué pasa según él en el siglo XIX que no está bueno? Que es un siglo materialista. Sí, ¿por qué? Que ¿Qué, cualquiera se escribe. Ay, perdón, Jessy. No, no, está bien, vale. Puede ser, profe, que esté marcado por el capitalismo. Sí, o si no, al menos por un tema del dinero, ¿no? Claro, Hay a dos eso me... menciones, habla del billete del banco El y dorso. habla del oro. Ujú. ¿Y cómo la y de la caracteriza lira. ella? No, no, ahí la lira es el coso musical, el instrumento musical, que tiene que ver con la Ah, perdón, poesía. perdón. Perdón, yo lo tomé como... ¿No? Perdón. Em, ¿cómo está descrita la mujer? Dice material y prosaica. Eso es muy importante. Material, o sea, habla del materialismo, del dinero, de eso que está hablando, ¿no? Del perseguir intereses materiales. Y dice prosaica, que justamente es lo contrario a poético ser prosaico, ¿no? Ah, claro. Entonces, te está hablando de todo eso. Ahora que ya tenemos más o menos eso en mente, justo con lo que dijeron, vayamos verso por verso. Dice, voy contra mi interés al confesarlo. Acá hay algo espectacular. Habla de interés. La palabra interés remite a la idea de los bancos y los intereses, pero también remite a la idea de ir en contra del propio interés. Es frente a esta sociedad material, prosaica, que busca el dinero y qué sé yo, es algo que va también en contra de la sociedad, porque la gente en esa sociedad que busca hacer plata, ¿no? Y ser materialista, nunca va a ir en contra de sus intereses. Entonces, ya en ese primer verso, la voz, el yo poético, esa primera persona que es nuestro yo poético, se está mostrando en contra de lo que le conviene en esa sociedad. Voy contra mi interés al confesarlo. Y además la polisemia de la palabra interés, cuando después, 3 líneas más abajo, dice banco, ¿no? Entonces, eso ahí está enlazado. No obstante, amada mía, y acá la figura de la amada es rara porque no es un poema de amor, no, no, la amada no importa. Lo que importa es que él está estableciendo un diálogo, ¿no? Un diálogo con una voz poética que está bastante desencantada, ¿no? Y medio harta de esta situación. Pienso, cual tú, que una oda solo es buena de un billete del banco al dorso escrita. Es decir, ¿qué es lo que piensa la sociedad de esa época? Dice él, la amada mía, y él dice que él también, pero vamos a ver que después no es así, pero él dice que él piensa como ella, que una oda, que es una forma poética, ¿no? Que la escritura importa cuando tiene algún tipo de rédito político, ¿sí? No faltará algún necio que al oírlo se haga cruces y diga, mujer al fin del siglo XIX, bueno, acá tenemos importante la idea del siglo, material y prosaica, boberías. Eso ya lo hablamos, ¿no? La idea de cuáles son
los estímulos, cuáles son las intenciones y cuáles son las cosas importantes para ese siglo. El dinero y todo lo que tiene que ver con lo material y lo prosaico. Entonces, esta primera parte es como una especie de estado de situación de lo poético en ese siglo y en esa sociedad. Voces que hacen correr cuatro poetas que en invierno se embozan con la lira. Ladridos de los perros a la luna. Se habla de cuatro poetas nada más, como que si son poetas, sí, efectivamente, ¿no? Son aquellos que escriben poesía, ¿no? Pero dice que son cuatro y que da lo mismo que ladridos de los perros a la luna, porque en esta sociedad eso no puede prosperar. Tú sabes y yo sé que en esta vida, y en el original, yo no sé cómo lo tienen ustedes, pero en el original la palabra escribe está en itálicas y la palabra hace también en el mío. Está marcado esto y esto con itálicas, y eso es importante. Dice, El tú mío entre sabes, comillas. bueno, claro, están subrayadas de alguna manera esas palabras. Tú sabes y yo sé que en esta vida, con genio es muy contado el que le escribe, o sea, el genio es el que escribe la poesía, y con oro cualquiera hace poesía. Es decir, el que tiene guita la hace, ¿no? Y tiene que ver con esto que estábamos hablando antes en lo que vivimos, ¿no? Como con esas experiencias, el genio de verdad escribe poesía. Con esas experiencias, cualquiera que no es un genio hace poesía, que obviamente está un escalafón más abajo para él. No es lo mismo escribir poesía, que es lo que hace el genio, que hacer poesía. Por algo marca esos dos verbos, ¿no? Entonces, acá en este poema, sobre todo en el final, o sea, al principio se ve una suerte de crítica al lugar que ocupa la poesía en esta sociedad, esta crítica amplia a la sociedad, y abajo se ve esto que estuvimos viendo antes, de cómo está el arte y la poesía, y es el genio el que las une y da como producto una obra de arte, y cómo cuando eso no sucede porque no hay un genio, no se produce una obra de arte, sino que se produce mala poesía. ¿Sí? Entonces, en este poema está visto esto que nosotros, o sea, si lo tuviéramos que justificar, este poema nos sirve para eso. Después, déjenme que busque acá. Vamos al 3, a la rima 3. Esta es más larga. Es más sencilla, pero es más larga. Léanla y vamos.
Bien, retomemos un poco, aunque sea antes de que se nos pase el tiempo. Claramente está estructurada entre dos ideas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? A mí me da la sensación, ay, perdón que hablo sin Dale, dale. respetar. Me da la sensación que hasta la estrofa 12 habla de las ideas, de lo que siente, cómo las tiene en su cabeza, cómo dan vuelta, cómo atan los pensamientos. Y a partir de la estrofa 12 empieza a hablar de la escritura, que él dice, yo se me ocurre, inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir. Me parece que es como que a partir de la estrofa 2 empiezan a tomar forma todas esas ideas para poder escribirlas. Nada, eso, no sé si está bien. A mí se Sí. me... Yo igual, me esperen, porque en este no está como yo lo tengo. porque incluso habla del cincel, Sí, sí. con orden las Acá ideas. está puesto distinto, pero miren esto, o sea, llegamos a esta estrofa y ¿con qué se separa? ¿Cuál sería la locura del espíritu? Sí. Después de Oscura del Espíritu, ¿ustedes cómo lo tienen? Yo esta frase la tengo aparte como Sí, si fuera un solo coso, sí. un verso suelto. No, Bueno, no, la tengo abajo, sí. Punto. punto. Bueno, ok, Aparece todo junto acá. está, ese es un problema, porque en realidad también está separado. Bueno, no importa. Tal es la inspiración, es decir, de ahí para arriba estuvo hablando de qué, de la inspiración. Y después, si vamos a la anteúltima, ¿qué dice? Tal es nuestra Es razón. nuestra razón. Entonces, el poema se divide, toda esa primera parte hasta tal en la inspiración está hablando de la inspiración. Y la segunda parte del poema es tal es nuestra razón. Y después la última estrofa De la es unión de las dos. la síntesis de todo eso. Pero es importante ver eso, digo, porque es claro en el poema. Cada una de esas partes termina diciendo de qué estaba hablando y en la última dice, con ambas siempre en la lucha. ¿Cuáles son esas ambas? La La razón y inspiración la Y la inspiración. y la razón, razón, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esa es la forma, la estructura del texto. Digo, siempre miren esas cosas de la estructura porque los ayuda después a analizar el poema, ¿sí? Sobre todo en caso, como Becker, que es bastante prolijo, como que en general ordena un poco las cosas que está diciendo de alguna manera. Entonces, lo que va a hacer este poema, entonces lo que presenta es la dicotomía entre inspiración y razón, que es de lo que venimos hablando que le pasa a él todo el tiempo, ¿no? Como que cuáles son las dos cuestiones que se ponen en juego a la hora de la escritura de un poema, ¿no? Entonces, la primera parte, incluso se puede pensar, la que tiene que ver con la inspiración, que se puede ordenar de a dos las estrofas, la estrofa 1 y 2, la 3 y 4, la 1 y 2, la 3 y 4, la 5 y 6, eh, porque dice, Sacudimiento y murmullo. Ay, pensemos que la 1 y la 2 están hablando del sonido, ¿no? Sacudimiento extraño que agita las ideas como huracán que empuja las olas en tropel. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia que va a arder. Ahí tenemos esta idea que tiene que ver con imágenes auditivas, ¿no? El huracán, las olas, el agitamiento, todo eso es la inspiración. Son todas metáforas encadenadas que tienen que ver con la inspiración. Después, deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como a través de un tul, colores que fundiéndose remedan en el aire, los átomos del iris que nadan en la luz. Acá tenemos, en primer lugar, bueno, acá tenemos una comparación, ¿no? Paisajes que aparecen como a través de un tul, ¿sí? Estas otras dos tienen más que ver con lo visual, no tanto con lo auditivo, ¿no? Porque habla de formas, de paisajes, de colores, los átomos del iris, de nuevo aparece la idea esta de los átomos, ¿no? Después,
Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás, memorias y deseos de cosas que no existen, accesos de alegría, impulsos de llorar. Para mí eso tiene que ver más como las dos con el orden de la idea, y después las últimas tienen que ver con, acá estamos, con lo mental. Actividad nerviosa que no haya en qué emplearse, sin riendas que le guíen, caballo volador. Entonces el caballo volador este que se escapa porque no tiene riendas es su mente febril, ¿no? Que está intentando la actividad nerviosa. Locura que el espíritu exalta y desfallece, embriaguez divina del genio creador, ¿no? Como que las últimas dos para mí que tienen que ver con el estado mental que produce la inspiración. Y entonces ahí cierra, tal es la inspiración. Y tenemos, gigante voz que el caos ordena en el cerebro y entre las sombras hace la luz aparecer, brillante rienda de oro que poderosa enfrenta de la exaltada mente el volador corcel. Acá empieza a retomar lo que dijo antes, porque antes habló de un caballo volador y acá hay un volador corcel, ¿no? Digo, todas cuestiones que aparecen arriba, vamos a ver que se van a ir retomando. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero no importa, se los dejo ahí para que lo piensen. Hilo de luz que nace, los pensamientos atas, sol que las nubes rompe y toca en el cenit. Habíamos hablado de esto, de cómo se veía. Inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir. Antes habíamos hablado que las palabras no las podía, ¿no? Y acá aparecen como hiladas, como un collar de perlas. Armonioso ritmo que con cadencia y número las fugitivas notas encierra en el compás, vuelve con la idea de lo auditivo, cincel que el bloque muerde la estatua modelando y la belleza plástica añade a la ideal, lo visual, atmósfera en que giran con orden las ideas, cual átomos que agrupan recóndita atracción, aparece de nuevo lo de los átomos, o sea, se puede hacer el laburo de buscar cuál estrofa corresponde a la de arriba y así hacer un análisis más profundo. Raudal en cuyas ondas su sed la fiebre apaga, oasis que el espíritu devuelve su vigor, tal es nuestra razón. Y vayamos al final. Con ambas siempre en lucha y de ambas vencedor, tan solo al genio es dado a un yugo atar las dos. ¿No? Entonces acá al final tenemos la explicación de lo que acabamos de hacer. El genio creador es aquel que es capaz de trabajar con las dos, con la inspiración y con la razón. Y por eso es aquel que logra efectivamente hacer poemas y no cualquier otra cosa. ¿No? Entonces, esto tiene que ver con la otra que vimos y con lo que estuvimos viendo una y otra vez, como esta dicotomía entre razón e inspiración, entre lo material y lo ideal, todas estas cuestiones que vimos y cómo por eso el poeta es un genio, porque es el que logra maniobrar con estas dos polaridades. ¿Sí? Bien, se nos acabó el tiempo, perdón, que fue medio a las apuradas esa parte porque era muy larga, pero más que nada para darles pie para que lo tengan presente. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta, pregunta, algo, duda? ¿No? Bien, bueno, genial. Entonces, nos vemos la semana que viene, que es presencial, ¿no? Sí, la Sí, semana sí. que viene es presencial. Y Sí. la semana que viene, esperen que estoy un poco, ya los dejo ir. Toca Larra, que lo hace Cassandra. Así que si pueden llevarlo, eso lo pueden imprimir, está en el Drive, porque no es un libro entero, es un fragmentito, ¿sí? Son unas páginas, lo vuelvo a usted mañana. ¿Sí? Bueno, buenísimo, chicos, nos vemos. Chao, hasta mañana, profe. Chao, chicos. Chao, Buenas chicos. noches, profe. Chao, Chao, buenas chicos. noches, buena semana.